En nuestro nuevo segmento CNN Dinero Soluciones, el tema, ¿cómo arreglar el problema de la alta inflación en Venezuela? La cuarta parte con el economista Orlando Ochoa. Esta semana decidimos concentrarnos en el tema de la alta inflación en Venezuela. ¿Por qué? Vamos por partes. Primero, la inflación en sí no es mala. Un crecimiento general de los precios que sea bajo, constante y predecible, está bien. En la medida que el crecimiento de los precios esté por debajo del crecimiento de nuestros ingresos, no hay problema. El problema es cuando el crecimiento general de precios va más rápido y más alto que nuestros ingresos. Un ejemplo, imagina un pensionado, un asalariado, un empresario que recibe un incremento del 5% anual en sus ingresos o en sus ventas, pero los niveles de precios generales crecen más del 100% al año o 200% al año. ¿Por qué sucede? Por exceso de demanda y o menos oferta. Al haber menos productos y servicios y más personas en busca de ellos, los precios suben. Ahora, ¿qué causa el exceso de demanda o aumento en los costos de producción? Hay un debate. Unos dicen que el gobierno imprime demasiado dinero para financiar el exceso de gasto público, creando una riqueza ficticia. Más dinero en la mano, ¿qué hacemos? Consumimos más. Otros argumentan que puede ser aumentos en los precios de producción, por ejemplo. Sube el petróleo, digamos. Controles en los precios, en la producción, control de cambio, aquello que desincentive la creación de cosas afectando la oferta de productos y servicios. Ok, con esta parte conceptual nos vamos a concentrar en el tema de la alta inflación en Venezuela. ¿Por qué Venezuela? Porque es un caso real y actual de los efectos devastadores que vive una persona en un ambiente altamente inflacionario. Según estimaciones privadas, la inflación en Venezuela este año puede cerrar en el 200%. El gobierno no publica el índice de precios desde diciembre del 2013, lo que hace la situación más complicada porque aumenta la incertidumbre. No solo tienes el alto nivel de precios que sube, el venezolano enfrenta un alto nivel de desabastecimiento. No es comprar lo que quieres, sino lo que hay. La gente compra para acumular por si la cosa empeora, o para hacer trueque. Un ejemplo, que yo mismo lo vi. Llega una bolsa de polvo para lavar, la compradora adquiere varios de ellos, aunque no los necesita, pero los ahorra, para cambiarlos por toallas femeninas o pañales, que no habían y sí necesita. Y no olvidar la caída en la productividad. Ante la falta de productos para satisfacer toda la demanda, el control de compras que impuso el gobierno para racionar los productos, el venezolano tiene que invertir horas de su tiempo a la semana para hacer colas o pagar a alguien para que haga las compras. Y puede que después de horas de hacer las filas, te vayas con las manos vacías. El venezolano ha tomado esto con humor, resignación, hay también rabia y también hay esperanza de esta realidad económica. Una realidad de menos productos y altos precios, una realidad de una alta inflación. Y por eso el venezolano pide soluciones a un problema económico. Y nosotros debemos aprender de esta historia, porque nos puede pasar a nosotros en el futuro. La pregunta que uno se hace, ¿cómo solucionar el problema de la alta inflación? Vamos a conectarnos con Orlando Ochoa. Orlando, como siempre, es un gusto tenerte en el programa. Y antes de comenzar la conversación, quiero invitarlos a todos. Esto no es una conversación solo de Orlando Ochoa y de Xavier y de CNN Dinero, es de todos. Por eso hemos creado un hashtag CNN Dinero Venezuela. Y quiero que opines, quiero que te involucres, que digas, porque esto es de todos. No tan solo los que están en Venezuela viviendo la alta inflación, sino los que están afuera para aprender de esto. Ok, dicho esto, Orlando Ochoa, hay 3 preguntas clave que quiero que se respondan hoy. Primero, ¿cuáles son las causas de la inflación? Segundo, ¿cuáles son las soluciones para la inflación? Y tercero, ¿qué debe hacer el venezolano promedio para poder capear esta alta inflación? La primera, ¿cuáles son las causas de la inflación en Venezuela? Buenas noches, Xavier. Es un poco complejo explicar todos los factores, pero lo principal es, desde los tiempos de Hugo Chávez hasta Nicolás Maduro, se ha acelerado la expansión del gasto. Gasto público dentro del presupuesto, fuera del presupuesto. Al faltar recursos, se recurrió al endeudamiento. Al el endeudamiento no ser suficiente o estar limitado, se pasó al financiamiento del Banco Central, imprimiendo bolívares en el Banco Central para que PDVSA pudiera cubrir, por ejemplo, su déficit que es gigantesco.
se mide en más de 150.000 millones de dólares si tomamos la tasa oficial. Por otra parte, el aparato productivo está también sufriendo la falta de divisas, con lo cual la producción nacional está cayendo, mientras que la demanda, como tú bien explicabas, busca satisfacerse de una manera u otra, recurriendo, como ocurría en las economías socialistas, a los mercados negros. El problema fiscal monetario es ampliamente conocido, porque en la historia de América Latina en los últimos 50 años hubo muchos casos de alta inflación que pasó a hiperinflación. Y el riesgo en Venezuela es ese. Cuando hablamos de una inflación que gravita hacia 200%, como están estimando bancos internacionales y economistas locales hacia finales del 2015, y el bolívar respecto al dólar se está depreciando rápidamente, pasando de 400 bolívares, que ya era alto, hace unas cuantas semanas a más de 600 bolívares en un mercado extraoficial. Todos esos son signos de que la moneda débil está llevando a la gente a abandonarla, a buscar bienes, a las empresas buscar inventarios o buscar moneda dura. Eso es típico de los procesos hiperinflacionarios, que además suelen estar acompañados, o mejor dicho, originados en enormes déficits del sector público financiados monetariamente. Pero por otra parte está el modelo socialista, que ha puesto una camisa de fuerza sobre la producción, y el control de cambio, que asigna irregularmente divisas que son escasas porque cayó el precio del petróleo, pero además hay fraudes, corrupción y producción intermitente. Se une de alguna manera dos problemas, o vamos a ponerlo así, de economía política. Uno, el del modelo socialista al que nos pretendía llevar el chavismo, que desordenó la producción privada, redujo la producción pública y ha creado mercados negros. Y dos, el manejo populista, ya de izquierda o de derecha, de imprimir moneda nacional en el Banco Central para cubrir un déficit. Al inundar de moneda nacional la economía, esa moneda empieza a buscar la moneda dura y aumenta la cotización. La cotización, al subir en el mercado negro, sube la inflación. Y al subir la inflación, sube más el déficit del sector público y se vuelve una centrífuga. Déficit, financiamiento monetario, depreciación de la moneda, inflación y más déficit. Cuando la inflación pasa a dinámica de 3 dígitos, como ya estamos en Venezuela, se vuelve endémica. Detenerla se convierte en una prioridad y se requiere realmente de un plan de emergencia para detenerla. Y la experiencia en América Latina es que por razones políticas suelen fracasar los primeros planes. Y recordemos que Perú hace 25 años llegó a casi 7.000% de inflación. Argentina pasó de 1.500, Brasil también, y fueron planes económicos en aquellas décadas de los 90 u 80 los que lograron estabilizarla. El mundo se olvidó de la inflación. El planeta hoy, entre mayo de este año y mayo del año pasado, tiene un récord de 1,5% de inflación promedio en el planeta. Venezuela es un caso extraordinario cuando tiene 120%, medida oficialmente y probablemente más alta en los últimos 12 meses, y se vuelve endémica. Y por último, el factor social. En las economías que caen en esta dinámica de aceleración de los precios, suelen ajustarse los sueldos y salarios con regularidad, igual que los contratos. En el caso de Venezuela eso no está ocurriendo, con lo cual el poder adquisitivo de la gente está cayendo rápidamente. Eso significa empobrecimiento acelerado luego de 12 años de distribución masiva de bienes subsidiados por el chavismo. Pero esos mecanismos de subsidio terminaron socavando la estabilidad de la moneda, la estabilidad de las finanzas públicas, y han generado estas consecuencias. Y la parte peor es que el gobierno no admite esto, que además es ampliamente conocido en el mundo, y acusa de una guerra económica y acusa de conspiraciones, todas estas teorías del socialismo marxista que solíamos ver antes, pero en un contexto totalmente distinto. Orlando, me quedan 45 segundos. Me diste las causas y me diste las soluciones que debe hacer el gobierno y que para ti no está haciendo. ¿Qué debe hacer entonces el venezolano que está en la calle, que tiene que capear la inflación? ¿Cómo se protege? ¿Cómo trata de...? Porque no puede controlar la inflación porque es una decisión de política económica. ¿Pero qué puede hacer entonces el venezolano que está en la calle? Los venezolanos de más bajos ingresos están indefensos. Necesitan sus ingresos para comprar alimentos y productos básicos, cuyos precios han subido tanto que no les alcanza. Se están empobreciendo. La clase media tiene algo más de margen. Buscar activos, inmuebles que puedan mantener el valor en términos de moneda dura.
porque ahorrar en bolívares no tiene sentido. Las tasas de interés están infinitamente por debajo de la tasa de inflación. Cuando un gobierno hace esto, aumenta su poder de compra del gasto público temporalmente y reduce el de la sociedad queda indefensa. Lo que queda es cuestionar duramente al gobierno y protestar. Y por otra parte, reclamar sensatez, porque el chavismo no puede pretender que el país no se dé cuenta que estamos pasando de alta inflación a hiperinflación en un siglo en que esto dejó de ocurrir. Ahora, Venezuela tiene antecedentes de baja inflación. Yo suelo recordar de los años 20 a los años 70 del siglo pasado, Venezuela tuvo una inflación anual de 1,7%. Mientras América Latina era un caos de mal manejo económico, la Venezuela petrolera fue bien manejada. Luego entramos en dificultades y ahora estamos en esta etapa que evidentemente está teniendo consecuencias políticas. La población no puede defenderse, gran parte de ella, porque no tiene acceso a activos en moneda extranjera. Ahora, logré que producción me diera 1 minuto y medio más. Si tú te está escuchando el venezolano que está en la calle, que este año va a elegir políticos tanto del oficialismo como de la oposición o independientes para que vayan a un poder legislativo. Ellos quieren que se les solucione el problema de la inflación porque yo mismo estuve en Venezuela y lo vi cómo el venezolano sufre el tema de la alta inflación y el desabastecimiento. Y ellos quieren resolver el problema económico con soluciones económicas. No le interesa tanto el tema político, le interesa que se resuelva con una solución económica. ¿Qué herramientas debe tener el venezolano para entonces ir con su papel y con su lápiz y decirle al político, esta es la solución que yo necesito para que tú me bajes la inflación? ¿Qué debe tener como herramienta intelectual para exigirle al político, el venezolano que nos está escuchando? La nueva Asamblea Nacional que se va a elegir puede, si hay una mayoría con ese propósito, calificar la situación de emergencia económica y legislar en ese sentido y presionar al Ejecutivo para actuar. Hay una cantidad de leyes que han estorbado, que han prácticamente contribuido a detener la actividad económica real y a permitir que el Banco Central imprima billetes para financiar el déficit, a pesar de que la Constitución lo prohíbe. No hay duda de que un cambio del balance político en la Asamblea Nacional ayudaría a enfrentar la situación y a mostrarle al gobierno que el pueblo quiere cambios económicos. Los cambios económicos deben venir de un ejecutivo que está muy debilitado, pero si se va a convocar a un acuerdo nacional, debe haber fuerza de los sectores opositores que han sido apabullados en los últimos 12 años. El cambio económico es complejo, requiere un gobierno que se lo enfrente y hasta ahora han montado renuencia, han recurrido al aparato de propaganda para acusar guerra económica, imperialismo y una cantidad de cosas que realmente muestran sangre fría, Xavier, porque estamos hablando del empobrecimiento del sistema de salud donde no hay medicinas. Es un aspecto, por un lado, trágico social y por otro lado, trágico productivo en la producción, y un gobierno que no parece admitir esto. Y sé que en el gobierno hay gente sensata que entiende esto y hay otra que sencillamente se radicaliza y juega a negarlo. Llega un momento en que el empobrecimiento será brutal. Ya lo que le quiero decir a los venezolanos, los que están fuera de Venezuela y los que quieren quieren estudiar y entender los temas económicos. Ya presentamos 4 pensamientos de 4 economistas con visiones de cómo solucionar un problema económico como es la alta inflación en Venezuela. El trabajo de nosotros es traer este conocimiento y presentarlo en televisión de la forma más puntual posible. Ahora son ustedes los que tienen que decidir cómo resuelven el problema. Orlando Ochoa, fue un gusto haberte tenido en el programa. Gracias, Javier.